terreno nadie lo quería comprar porque era una zona de extracción de áridos, ubicado justamente en la parte central del terreno, y que tiene una altura entre 14, 15, incluso hasta 18 metros en el punto más alto. Es una pared enorme que nadie le veía potencial. Mis clientes afortunadamente sí le vieron un potencial. Ahora, otra cosa también es que el terreno tenía una forma bastante extraña. Es un polígono que empieza así, termina acá, acá y acá. La gran ventaja es que tiene dos accesos. Por un lado tenemos un acceso por acá y otro acceso por acá, porque de esos lados es donde hay una servidumbre de paso dentro del loteo. El acceso principal siempre fue pensado acá, porque es el acceso que actualmente tiene el terreno, pero la factibilidad de agua potable y eléctrica está acá, en el otro extremo. Ahí ya se nos genera un inconveniente. Como son 2,5 hectáreas, trasladar toda la red hacia acá, siendo que el camino principal está acá, ya era un inconveniente que mis clientes no sabían cómo resolver. Otro factor importante es que si uno entiende el terreno a macro contexto, no solamente al lugar como tal, detrás, toda esta zona es un cerro grande. El terreno está a la espalda de un cerro gigante. Y esos cerros tenían una forma que generaba varias quebradas que pasaban por el medio del terreno. Acá tiene una quebrada natural y acá tiene otra quebrada natural. Y el curso del agua hay que dejarla por donde siempre ha pasado. En realidad, intervenir los cursos del agua es complejo, es caro, y a un nivel de parcela como los proyectos que hacemos nosotros no tiene sentido poner algunos sistemas de ingeniería que sean mayores para ello. ¿Cómo utilizar eso a favor del proyecto y no en contra, pero visualizarlo desde antes? Como consecuencia, lo que teníamos era este espacio que entre comillas no se podría utilizar, este otro espacio por donde pasa el curso natural del agua, pero el punto de agua potable y eléctrico iba a estar acá. Pero además había otra cosa que descubrimos al momento de hacer la topografía, y es que el terreno era más grande de lo que el cliente pensaba. Toda esta zona de acá era parte del terreno del cliente. Nos dimos cuenta que el vecino de al lado había tomado esa parte. Finalmente se pudo conversar con la empresa que le vendió el terreno, y el vecino se corrió. Pero toda esa parte que inicialmente pareciera que no era de ellos, en realidad sí era de ellos, y hoy en día ya es parte de su terreno. Ahora la pregunta más importante era, ¿qué hacemos con este tremendo cráter que quedó al interior del proyecto? Lo primero que piensa la gente es cómo lo lleno y lo tapo, porque finalmente es como la opción más obvia del terreno, en cómo toda esta zona la relleno. Pero si uno llevaba eso a metros cúbicos, eran cientos de camiones que tenían que estar ahí para al menos rellenar un par de metros, y no tenía ningún sentido gastar esa cantidad de millones en hacer ese mejoramiento. Una de las cosas que nosotros decidimos desde un comienzo fue que ese lugar iba a ser un área verde, pero jamás un lugar donde iban a estar el resto de los espacios del proyecto que los clientes necesitaban. Lo otro que teníamos que definir también es dónde iba a ser el área residencial, es decir, donde mis clientes van a vivir con su casa, quincho, piscina, su espacio, versus lo que ellos querían lograr como un espacio boutique de cabañas. Y eso es sumamente importante definirlo desde un comienzo, porque eso define también los caminos que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo ocupamos las condiciones del proyecto a favor? Es que esta quebrada que nos pretendemos tocar es el límite natural para nosotros entre una zona que es de nuestros clientes versus lo que ello va a ser arriendo. Ya teniendo definida esas dos condiciones del terreno, empezamos a proyectar cada una de las edificaciones en los puntos que corresponden. Lo primero que hicimos fue diseñar la zona habitacional. Esta va a ser la zona habitacional de los clientes, que es esta parte del terreno, y por ende decidimos tener dos accesos. Uno por acá, que va a ser el acceso de las cabañas, y por otro lado vamos a tener que hacer el acceso privado de la casa. Cuando llegamos al terreno y le propusimos esa idea a nuestros clientes de hacer estas dos zonas, lo primero que nos dijo nuestro cliente: yo quiero que el camino sea por el borde, es decir, por esta zona,
Pero después de hacer la topografía y tener bien las medidas, si el cliente hacía acá en este punto del camino, iba a tener una pendiente enorme, que iba a ser muy complejo que un auto subiera incluso pavimentándola. Lo que hicimos fue proponer otra cosa. En vez de hacer el camino por ahí, estudiamos las curvas de nivel y realizamos un camino por acá, que viene por esta zona y finalmente llegaría al punto más alto, que es el lugar donde se va a posicionar la casa. ¿Y por qué en ese punto? Porque es el lugar donde tiene una vista extraordinaria, preciosa, y permite también tener un control de toda la parcela. Es decir, que desde su hogar puedan ver lo que está pasando en la zona que va a ser para arriendo. Al hacer este camino, calculamos bien los porcentajes de pendientes adecuados, los radios de giro, los anchos. Además queda al lado de donde van a quedar las zonas de medidores, tanto de agua potable como eléctrico. Y aprovechando el desnivel que viene en este sentido, también nos permite dejar la fosa por esta zona y todo queda dentro de un mismo circuito sin que después haya algún inconveniente. Dijeron que querían un espacio único, que sea distinto, diferente. Nosotros, a través de la lectura de los cursos natural del agua y del recorrido solar y la pendiente, propusimos una forma poco convencional que se adapta a la forma de la pendiente. Nos permite acá en este punto, que es detrás de donde va a estar la casa, hacer un jardín que retenga el agua lluvia, con un jardín de infiltración y que además sea parte de como un patio interior y que todo se proyecte hacia una vista muy bonita que tiene el lugar. Generalmente los terrenos que tienen mejores vistas son los que se venden más caros. Entre el proyecto aproveche de mejor manera aquello, mayor plusvalía va a tener a lo largo del tiempo. El proyecto también, como tiene una pendiente más o menos moderada, se plantea en terrazas donde se va, digamos, trabajando en función a la pendiente y no en contra de él. De esa manera se gastan millones menos en muros de contención, en relleno estabilizado, que no son necesarios si se plantea de manera correcta desde el inicio. El otro espacio que tenemos es una zona orientada al turismo boutique, con cabañas tipo loft súper específicas, pero como hay tanto espacio, pero a la vez tenemos este espacio al centro, que es un cráter que no nos permite definir bien, que nos guía en el fondo cómo tiene que ir la distribución de los lugares, se dispusieron cabañas en lugares estratégicos, donde cada una es distinta a la otra, cada una se acomoda a este micro lugar de la manera correcta, respetando los desniveles, respetando la vegetación nativa, pero sobre todo respetando la privacidad. Ninguna de estas cabañas mira a la otra y permite que cada lugar también tenga su intimidad, que es lo que buscan generalmente las personas. Y el centro lo transformamos como un gran jardín, perfilamos este borde de este cráter que le llamábamos nosotros. Hicimos un sistema de plantación aterrazado y al centro se nos ocurrió poner una pequeña laguna como parte del paisajismo, con un fogón comunitario, que es el único espacio comunitario que tiene. Cada espacio de las cabañas tiene sus propios amenities, que es decir, que tiene su quinchito chico, tiene su tinaja. La idea es que puedan estar cómodos e independientes. También generamos un espacio para el cuidador, que es algo que nunca se tiene en cuenta, pero es re importante. Te ubicamos de manera estratégica este lugar para que él también ayude a mantener el resto de los espacios que van a estar cuando ellos no estén. Estos clientes en particular son una pareja que viaja bastante. Ellos arriendan Airbnb constantemente, salen de vacaciones, conocen muchos lugares, tenían demasiadas ideas en su cabeza, de las cuales habían vivido, otras que habían visto en internet, y lugares futuros que querían visitar y necesitaban aterrizarlos. Este amor por las experiencias boutique los hizo conectar con este terreno que nadie le tenía mucho valor, pero ellos le vieron un valor enorme. Pero el tema, como ellos tenían tantas ideas y no sabían cómo llevarla a cabo, y en paralelo ambos tenían trabajos que se dedicaban a la planificación, y ellos saben lo que significa no planificar bien, no hacer ingeniería de detalle, no tener un buen diseño, entienden el valor y por qué la planificación es una inversión y no un gasto. Ahora los clientes, con el proyecto ya terminado en la etapa 1, pueden hacer los movimientos de tierra, que eso es algo que les preocupaba bastante. Como les dije al principio, ellos quizás creían que había que tapar todo el cráter, pero en realidad nosotros no lo vamos a tapar, vamos a ocupar lo que hay. Y los movimientos de tierra van a ser muy precisos y específicos para que la inversión esté dedicada más en las edificaciones
que es lo que tiene que ver con el movimiento de tierra como tal. Lo otro es que al disponer de manera óptima y orientar la casa no solamente respecto al sol, los vientos, sino que la topografía, también se ahorran bastante millones en hormigón, en acero, en evitar muros de contención. Las cabañas está de tal manera que se optimiza tanto la parte bajo la pendiente como la que está sobre ella, algunos pilotes en algunos puntos para dejarlos también como otro tipo de espacio. Y también este lugar tiene un concepto de que sea accesible. Hay 2 cabañas que son completamente accesibles para que una persona con problemas de movilidad pueda también visitar. Hay muy pocos lugares, yo creo, en Chile que están 100% optimizados para ello, y a ellos les importaba mucho aquello. Todo el proyecto en general lo estamos planteando con jardines de bajo consumo hídrico. Plantar 2,5 hectáreas, que no lo vamos a hacer, sino que van a ser en lugares específicos, pero igual son muchos metros cuadrados. Y eso son muchos millones en mantención. Si uno hace un buen manejo de las especies nativas, a largo plazo estas se mantienen bien, requieren muchísimo menos agua, millones menos en agua al año, y también te sirven como retenedores hídricos al momento de que llueven. Mitigan el riesgo de lugares que se apose el agua, en lugares en que se formen erosiones. Todas las edificaciones están pensadas en generar ventilación natural y que tengan una muy buena aislación. Escogimos materiales que permiten cumplir con la norma térmica actual, incluso van un poco más allá, y que también se puedan ventilar de manera natural sin que estén constantemente con algún tipo de aire acondicionado. Por eso es importante planificar, porque el ahorro está en aprovechar lo que uno tiene en el terreno. Muchas veces las personas ven un espino y lo cortan, siendo que el espino tiene 40 años ahí, es un árbol que ya existe y lo que necesita es manejo, y bajo él plantar algún tipo de paisajismo, y eso queda muy bien hecho. Limpiar la parcela es el primer error que cometen las personas, porque hace que la parcela se erosione, hace que se acumule agua donde no está, y más encima tienen que esperar 10, 15 años quizás para tener un árbol adulto, cosa que ya lo tienen cuando viven ahí, pero no le dan valor porque creen que son malezas. Un árbol bien puesto puede bajar 5 a 10 grados la temperatura en lugares que son sumamente cálidos. La otra ventaja es que al tener un diseño personalizado por cada uno de los espacios, hace que el proyecto también haya una recurrencia de un turista, porque no siempre se puede quedar necesariamente en la misma cabaña. Un día puede arrendar una, otro día puede arrendar otra, y así, y tienes clientes permanentes, y no como los típicos proyectos que hoy en día se hacen, donde se compran, no sé, edificaciones prefabricadas, casi todas negras, las ponen en forma de hilera y creen que con eso basta. Eso hace que vaya una persona una sola vez y después nunca más vaya. Distinto es cuando uno genera un espacio que sea recorrible, acogedor, y que te invite a ir varias veces porque te interesa saber cómo va a ser el siguiente lugar. La experiencia boutique, más que enfocarse en algo extremadamente caro y lujoso, tiene que ver con cómo recorrer el lugar, conocer el terreno, apropiarse de él, que lleguen personas de otros lugares y se den cuenta que hay un valor, que hay una vista, que hay un paisaje, que hay fauna, que hay momentos que se recuerdan para siempre, y que finalmente el proyecto nace desde el lugar y no al revés. No planificar una parcela es como jugar un poco a la ruleta rusa. Hay muchas opciones que te van a ir bien, pero en una quizás te puedes caer, y en esa que te caíste se te destruye el sueño, y esto no es a corto plazo, sino que es a largo plazo generalmente. Y rehacer cosas en espacios demasiado grandes es carísimo, y muchas veces las personas se terminan frustrando y vendiendo. Entonces, para que no te pase eso, siempre hay que planificarlo bien antes. Si estás en la situación que necesitas planificar tu parcela, ya viste bastante de nuestro contenido y sabes lo que hacemos, anda a nuestro Instagram, comenta la palabra Masterplan y nosotros nos comunicamos contigo para ver cómo te podemos ayudar. Y espero que toda esta información que siempre comparto sea un aporte para ti. Te invito a suscribirte a mi canal, donde toda la semana estamos subiendo contenido nuevo de cómo transformamos parcelas a lo largo de Chile.